Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar y el día de hoy vamos a tener de regreso a nuestro amigo Enrique Díaz Infante. Él es director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y tenemos hoy como invitado para platicar de aspectos económicos, sociales de nuestro país a Enrique Díaz Infante, director del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, maestro por la London School of Economics and Political Science, donde estudió las maestrías en políticas comparadas y política social, planeación en países en desarrollo, donde también fue investigador invitado por ahí de los años del 2013. Actualmente cursa su doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana y ha dado clases en Derecho Financiero como profesor por asignatura tanto en la UNAM, la Panamericana, el CIE y el ITAM. Enrique, es un gusto tenerte de regreso con nosotros. El gusto es mío, José María. Pues gracias. Mira, Enrique, como siempre es importante tener una sensibilidad para nosotros y el auditorio de lo que está pasando en el entorno económico de nuestro país. Ya en reiteradas ocasiones hemos platicado sobre los últimos 2 años de una crisis agolpada, no nada más por las acciones gubernamentales, la situación de decisiones económicas que han llevado un lastre económico y conductas relacionadas a la iniciativa privada, la inversión extranjera, pero también aparece el COVID, aparecen pues los problemas de guerra que existen entre Rusia y Ucrania, que afectan todo el económico, político, económico, social a nivel global y que necesariamente nos afecta. Tenemos un índice inflacionario en los Estados Unidos que no han podido controlar y que inevitablemente cuando ellos tienen una crisis, a nosotros se nos vuelve una revolución, no nada más en México, sino en todos los países que comerciamos como principal socio comercial a los Estados Unidos. Enrique, quisiera que nos platicaras un poco de estos contextos con cifras de nuestra cruda realidad, en dónde estamos, qué pasa, qué está sucediendo en nuestro México lindo y querido y qué podemos hacer y cómo nos podemos preparar para ello. Sí, José María, las expectativas de este gobierno no veo que se vayan a cumplir. Y siento que lo que se está esperando de crecimiento no va a llegar, se va a caer la recaudación y estamos viendo un gobierno que se va a empezar a endeudar y va a aumentar el déficit público. Es decir, ya estamos viendo un gobierno que se le está moviendo la estabilidad, se le puede empezar a mover la estabilidad macroeconómica. Y eso es malas noticias. Tú sí te señalabas acertadamente, José María, pues que estamos en un contexto de problema inflacionario en Estados Unidos que nos está pegando acá. No estamos logrando mantener la inflación bajo control, sigue muy elevada y por supuesto muy por encima de lo que había programado este gobierno. Y lo que preocupa es que el paquete económico que se construyó de una manera muy optimista va a generar un gasto que después vamos a tener que recortar. Entonces, eh, todo esto nos va a pegar en crecimiento, nos va a pegar en empleos y para el gobierno, para cumplir, va a tener que recurrir a más deuda o va a tener que recurrir a, a, a una mayor recaudación. Y eso no son buenas noticias para la iniciativa privada. Estamos empezando ya a vivir mayor terrorismo fiscal. Entonces, sí está el panorama no muy halagüeño, y lamentablemente el paquete económico que se presentó fue demasiado optimista y lo que se ve hacia adelante van a ser recortes, recortes, recortes y más deuda. A ver cómo tenemos el fin de sexenio, pero no luce
halagüeño. Sí, y algo importante de lo que mencionas, que tiene que ver con el actuar y la inversión gubernamental, lamentablemente no está hecha en proyectos que vayan a producir o mejorar los ingresos gubernamentales, sino todo lo contrario. Son gastos que van a inflamar y que requieren para mantenerse un mayor nivel de gastos, pero en ningún momento alivian la presión de necesidades de flujo de efectivo para los proyectos y trabajo cotidiano del gobierno. Ya hemos visto que inclusive en los gobiernos estatales se ha triplicado los montos de las deudas extranjeras de manera unilateral, no nada más el gobierno federal, lo cual lleva a un nivel de endeudamiento no nada más controlado por lo que toca al gobierno federal, que es la macroestructura gubernamental financiera de nuestro país, sino que de manera independiente cada estado ha venido creciendo sus niveles de deuda, sí, autorizados por sus congresos a nivel estatal, de una manera completamente sin control, generando un agravamiento de nuestra situación real, para la cual, pues, perdón, pero no son ellos los que lo van a pagar, somos los mexicanos los que estamos teniendo la consecuencia de enfrentar un país que quede en peores condiciones de lo que dejó el periodos anteriores, que no han sido nada halagadores. ¿Tienes cifras o alguna información que puedas compartir en materia de movilidad social? ¿Cuáles son las expectativas y las situaciones que el mexicano común y corriente podemos ver en nuestras fuentes de trabajo y nuestra situación para el término de este año o las expectativas relacionadas a ello? Sí, José María. A ver, nada más, el tema de movilidad social es un tema de largo plazo, es un tema, y nosotros lo medimos en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias en forma intergeneracional. Entonces, es difícil que de un año a otro año puedas tener algún cambio. Pero lo que sí te puedo adelantar es que México es un país donde no hay movilidad social. Lamentablemente, naces pobre, naces rico, mueres rico. Para que tengas una movilidad social ascendente, se necesitan como premisas que haya crecimiento en el país y que haya menos desigualdad. Y lamentablemente en este gobierno no ha habido crecimiento de la economía y ha habido mayor desigualdad. Ok. ¿Y cuáles son las prerrogativas que vemos en los terrenos generales que nos pueden dar un indicador para el crecimiento del país? ¿Cuáles son las oportunidades que podemos encontrar nosotros como mexicanos y en dónde hallarlas? Son los temas que en un momento más vamos a platicar con Enrique Díaz Infante después de este corte. Quédate con nosotros, este es Factor Capital Humano. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso y estamos platicando temas económicos, temas de nuestra realidad como mexicanos en materia de cómo estamos en materia de nuestras finanzas como país con Enrique Díaz Infante. Y Enrique, platicábamos hace un momento de las condiciones generales que se vislumbran hacia el futuro. ¿Cómo esperan o cómo ven en el instituto y obviamente tú que acabemos el año? ¿Cuáles son las cifras inflacionarias? ¿Se espera un repunte, una mejora con relación a todas las acciones que el gobierno está llevando a cabo ahorita para atender esta situación? Mira, me gustaría tomar, para responder tu pregunta, las cifras del paquete económico y a partir de ahí empezar a analizarlas, ¿no? El gobierno estima que el crecimiento va a ser de 3%,
que la inflación va a ser del 3.2% al cierre de 2023, que el tipo de cambio va a estar en 20.60 y la tasa de interés va a estar en 8.5% y un precio del barril en 68.7 dólares por barril. Ahora, estas estimaciones del gobierno son demasiado optimistas y se alejan mucho de lo que el mercado está estimando. El mercado ubica el crecimiento en 1.5 contra el 3% del gobierno. A la inflación la ubica el mercado en 5% contra el 3.2% del gobierno. Y el tipo de cambio, el mercado, el consenso lo ubica en 21.50 contra el 20.60 que el gobierno está estimando en el paquete económico. Y la tasa de interés, el mercado cree que va a estar en 9.5%, siendo que el gobierno la está estimando en 8.5%. Entonces, como ves, el gobierno presentó un paquete económico muy optimista. ¿Y esto en qué se va a traducir, José María? Como decíamos anteriormente, se prevé que va a haber recortes y los recortes generalmente vienen o más deuda, como ya lo estamos viendo, y recortes en el gasto. Y hay gastos que son irreductibles, como es el servicio, la deuda, lo que es la nómina y lo que son las pensiones. Entonces, estos recortes se van a ir generalmente, o se prevé que se vayan contra educación, contra salud y contra infraestructura. Y esto son malas noticias para la movilidad social, José María, porque si inviertes menos en educación, menos en la salud de la gente, es decir, menos en el capital humano, pues difícilmente la gente va a tener mejores condiciones para incorporarse al mercado laboral. Y esto a la larga te va pegando también en el crecimiento. Entonces, como te decía, nuestras previsiones para el próximo año en materia de movilidad social, pues no, es difícil medirlo de un año para otro, pero a largo plazo no se ve que van a ser muy buenas. Si tú recortas a salud, recortas a educación, y el otro rubro al que se recorta generalmente es infraestructura, pues es decir, capital físico menos, capital humano menos, pues entonces estás dañando las precondiciones para crecer en la economía y que se generen más empleos. Entonces, las previsiones en materia de movilidad social, pues no son muy buenas. Lamentablemente, lamentablemente, que además se refleja considerando que todavía el gobierno mexicano ha seguido siendo el principal empleador a nivel nacional, pues estamos viendo un inminente recorte de plazas, una inminente disminución en los escenarios básicos que como pueblo debemos de recibir, que no nada más es la educación, que es una gran oportunidad para tener oportunidades de crecimiento, no para nosotros que ya estamos en el mercado, sino para nuestros hijos que ya no van a tener la oportunidad de las mismas prerrogativas de crecimiento, como bien lo mencionas, ¿sí? Pero además tenemos una situación de crisis agolpada en donde además algunos de los actuales gubernamentales que han venido impulsando hacia afuera toda la inversión extranjera y la iniciativa privada, pues se incrementan. Por lo Sí, a ver, tanto, no inviertes. sí, completamente. O sea, México está ahorita en una coyuntura extraordinaria, muy favorable, que es el pleito China-Estados Unidos, lo cual naturalmente nosotros, por estar cerca de Estados Unidos, lo deberíamos estar aprovechando y capitalizando el que la inversión que saliera de China se viniera para México. Y sí está llegando, pero no en la medida que debería de llegar, porque la verdad es que este gobierno no hace que sea muy atractivo el país. Entonces, sí está llegando, pero no como debería de llegar y estamos desaprovechando una gran oportunidad. Y es que a la inversión le da miedo el Estado de Derecho, le da miedo el cambio de reglas de juego de este gobierno, le da miedo la concentración de poder que estamos viviendo, el avance de los militares, y eso no son nada buenas noticias para la inversión. Tú como inversión quieres que haya paz, que haya estabilidad y que haya reglas del juego estables. Y eso se está perdiendo mucho en este gobierno por toda esa concentración de poder que se está viviendo, teniendo como premisa para el poder y un modelo autoritario más que un modelo de democracia liberal, lamentablemente. Claro, y lo mencionaste muy puntualmente. Si algo le preocupa a cualquier persona que vaya a invertir su dinero, mucho o poco, en un lugar, es que no haya reglas, no haya leyes, no haya respeto por las leyes. Por lo tanto, el dinero puede ser
confiscado, sustraído, administrado de manera a como la voluntad de alguien le venga, y obviamente tienes un escenario autoritario regulado y controlado por el ejército, el cual no te da ni siquiera una opción a cuestionar. Esto luce bastante terrible, y sin mencionar que tienes un crimen organizado potencializado que controla dos terceras partes del país o que ya tienen una presencia inminente y que se vuelven ahora los impartidores de justicia, la administración real, práctica operacional en un país, las vías carreteras y todos los mecanismos de negocio en donde ya están involucrados hasta en el precio del banano, la tortilla, lo controlan ellos en determinados estados. Esto pues obviamente es un disuasor importante para cualquier inversionista. Pero ¿cuáles son las oportunidades que sí podemos tener? ¿Cuáles son aquellas cosas que como mexicanos podemos seguir procurando para, en primer lugar, salir adelante nosotros y abrir los espacios para que nuestros hijos, nuestros descendientes y nosotros mismos tengamos una oportunidad de tener una vida decente todavía en México? Esto y algunos comentarios más en unos momentos más que regresemos. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bienvenido de regreso a Factor Capital Humano. Continuamos nuestra charla con Enrique Díaz Infante y estamos charlando de cuáles son las prerrogativas en un escenario turbulento, complicado, en una economía que no luce nada atractiva en nuestro país, y que las políticas y las acciones que nuestro gobierno hoy día ha implementado y busca tratar de implementar, lejos de ser positivas y que abran en un futuro inmediato una oportunidad, están produciendo exactamente lo opuesto: el aislamiento de México como un país dictatorial con una hegemonía militarizada y con un crimen organizado que sigue creciendo y creciendo al tenor de un país altamente endeudado y con una deuda pública que se antoja impagable. Pero ¿qué sí podemos hacer? ¿En dónde sí hay alguna opción o alguna alternativa para el mexicano en general? A ver, José María, yo creo que sin duda lo mejor que se puede hacer es invertir en capital humano, invertir en nuestra educación, invertir en estar sanos, en la salud. Entonces, el gasto que debería de hacerse en lo macro, también llevarlo a lo micro, que es salud y educación y en infraestructura. O sea, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, nuestro capital físico y capital humano fortalecerlo. El capital físico, ver que nuestra propiedad esté debidamente documentada, la titularidad a nuestro nombre, estar invirtiendo en nuestra propiedad para darle más valor a nuestros activos, e invertir en nuestra persona, invertir en nuestra salud, invertir en nuestra educación, en nuestra formación, para incorporarnos mejor al mercado laboral. Y eso es lo que uno espera de un país en lo macro, es también eso, lo mismo que se espera en lo micro hacia la persona. Entonces, deberíamos de estar tomando medidas en nuestra inversión en capital humano y no endeudarnos. Así como lo señalabas a nivel del país, que nos preocupa cómo va aumentando la deuda, y va aumentando la deuda como proporción del PIB, porque no estamos creciendo. Entonces la deuda pesa más como porcentaje del PIB. Eso también en lo micro, nosotros también tenemos que hacerlo. No agarrar deudas, no agarrar malas deudas, no agarrar deudas con agiotistas, agarrar con el sector financiero, agarrar deudas que sean para invertir en nuestra casa, invertir en la educación de nuestros hijos, y no endeudarnos en gasto frívolo para ir a restaurantes, ir de vacaciones, ir
que no va a dejar riqueza. Entonces, si al gobierno le estamos pidiendo que no se endeude más, nosotros también debemos de buscar no endeudarnos. Si les pedimos al gobierno que se invierta más en capital humano, es decir, en salud y en educación, debemos nosotros hacer lo propio. Y si le pedimos al gobierno invertir más en capital físico, es decir, en infraestructura, en puertos, en aeropuertos, nosotros también tenemos que invertir en nuestra casa, en nuestras propiedades, en nuestros activos y tener regularizada la titularidad de la propiedad para que eventualmente lo podamos utilizar como garantía si necesitamos obtener un crédito o algo. Entonces tenemos que llevar esas recomendaciones macro a lo micro para que nosotros podamos salvar mejor la crisis y buscar también un mejor perfil de nuestras deudas, así como le pedimos al gobierno que tenga endeudamiento de largo plazo y que la deuda se utilice para invertir en capital físico, capital humano, sobre todo en capital, en inversión física, pues nosotros también tenemos que hacer lo propio, buscar que nuestros perfiles de nuestra deuda esté, si no se endeudar, que sea para hipoteca y que sea de largo plazo y que sea a tasa fija, que no sea a tasa variable. Entonces, esas mismas recomendaciones que hacemos al gobierno tenemos que empezar a aplicar en nuestra economía. No es endeudarnos con agiotistas, no endeudarnos en la informalidad, sino con agentes formales que de repente nos van a cambiar las condiciones de nuestras deudas, nos van a exigir el pago anticipado, nos van a aumentar la tasa de interés, o nos van a querer cobrar con mecanismos hostiles las deudas. Entonces, llevar nuestras recomendaciones de lo macro a lo micro. Claro, y bien lo mencionas, solo para parafrasear lo que nos comentas y las recomendaciones es no utilizar tarjetas de crédito, utilizar créditos blandos o que tienen tasas de interés y a largos plazos, invertir en lo que en realidad nos puede dejar, que es, si no tenemos hijos en edades escolares, pues invertir en nuestro propio desarrollo y formación, que es lo que nos va a dar oportunidades para el futuro para nosotros, y si no hacerlo para nuestros hijos, puesto que las probabilidades de que ellos tengan una oportunidad en una siguiente generación, puesto que en la nuestra ya no la haya, es importante hacerlo. Y obviamente lo que son nuestros patrimonios, nuestros bienes, mantenerlos en buenas condiciones y no nada más casas, pero hay muchos de los mexicanos que no tenemos un techo propio, pues nuestro coche, aquellas cuestiones que son de fácil enajenación y que nos sirven para poder movilizarnos y que en determinado momento nos pueden sacar de un apuro económico para poder mantener a la familia a flote. Buscar un trabajo y ver y escuchar cuáles son aquellos trabajos y aquellas oportunidades en donde sí hay, donde sí se puede y que requieren un desarrollo y formación y mantenernos actualizados. Ese es lo más importante que podemos hacer como individuos ante una situación de una crisis como la que enfrentamos hoy día. Por más que no le quieran llamar crisis y opinen que no ha pasado nada y que todos estamos felices, muy felices, no es cierto. Tenemos una situación dramática que aquellos que vivimos en los años 80 tenemos muy claro cuál es la consecuencia de vivir en un entorno de crisis con inflaciones crecientes superiores al 10%, con movilizaciones, con pérdidas de trabajo, desempleo. Esto ya está aquí y hay que pensar en ello. Enrique, ¿algún mensaje adicional que quieras compartir para nuestro auditorio muy brevemente? Bueno, que uno tiene que tener una perspectiva de largo plazo en la inversión, que las inversiones tienen que ser en nuestra persona, como bien decías, José María, en el capital humano, que tiene que haber inversión en el capital físico y que tenemos que pensar intergeneracionalmente en nuestros hijos y también en nuestras personas, viendo cómo vamos a poder incorporarnos en un mercado laboral cada vez más competido. El mundo es más competido y el mercado laboral es más competido y hay que invertir y si me apuras en sector tecnológico, hay que meternos a la tecnología de la información nosotros como personas para que podamos funcionar en el mercado laboral actual. Pues Enrique, muchísimas gracias por compartir con todo nuestro auditorio tu información y gracias por tantas perspectivas que nos brindas. Al contrario, José María, el agradecido soy yo. Es un gusto. Bueno, este es tu programa Factor Capital Humano. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima.